porque vamos a analizar los 100 días de gestión de la Asamblea Nacional. El asambleísta Jorge Chamba es denunciado por presunto nepotismo y gestión de cargo público. La denuncia la presentó el asambleísta César Palacios de RC y en los próximos días el Consejo de Administración Legislativa también conocerá y resolverá este pedido. A esta denuncia se suma además la que está en el Comité de Ética de Nuria Butiñá, una denuncia que fue presentada por la asambleísta de ADN Michelle Mancheno por tema de diezmos. Así que, bueno, no ha estado exento de escándalos. Lo más curioso es que la ex del señor Chamba también puso su denuncia porque, bueno, le sacaron esta información que aparentemente no le gustó. El señor Chamba además dice que, bueno, que su asesora, en este caso su ex, que entiendo que es madre de su hija, dice que tiene cartas para ser ministra, pero que bueno, ahora está de asesora de él. Vamos a ver qué sucede con todo esto. La Asamblea cumple sus 100 días, no ha estado exentas de polémicas. Ha habido también leyes económicas urgentes que se han aprobado en tiempo récord. Y bueno, estamos justamente con Marcelo Espinel, quien es subdirector en FCD. Además de FCD tiene el Observatorio Legislativo que le toma el pulso a la Asamblea, a todo lo que está haciendo y bueno, la calidad también de leyes que nos proponen, porque no solamente es cuestión de correr y aprobar leyes, sino tener una calidad en estas leyes que por cierto pues ahora se están revisando su inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y allí ha habido también polémica. Marcelo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ¿cuál podría ser el resultado de estos 100 días de gestión de la Asamblea? Gracias por acompañarnos. Verónica, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, es una Asamblea Nacional que nos queda debiendo a los ecuatorianos, que tal vez fue debut y despedida. ¿Y a qué me refiero? Empezó bien, recordemos al presidente Olsen subiendo una serie de TikToks, que es la estrategia comunicacional preferida de ADN. Y en esta estrategia comunicacional lo que mencionaba es que estamos trabajando más. Subí un video diciendo es el sábado a las 11:30 de la noche y recién acabamos de trabajar. Vamos a cambiar la dinámica de las reuniones, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Las reuniones volvieron a ser lo mismo de siempre, martes y jueves del pleno, miércoles comisiones, el viernes del famoso territorio. Vemos denuncias de diezmos, de nepotismo y el conflicto que siempre va a caracterizar lamentablemente a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué ha hecho de bueno, qué ha hecho de malo la Asamblea? Porque sí, al menos con la disciplina parece que se pusieron un poco más estrictos. Por ahí se decía que se sacaron $70,000 bueno, se han recaudado por todos los atrasos y las faltas y las multas de los asambleístas, pero más allá de esa disciplina que se nos comunicó, bueno, ¿qué ha hecho la Asamblea? Bueno, yo creo que en el ámbito de legislación nos llama la atención que es la primera vez que vemos un periodo legislativo. Nosotros monitoreamos la Asamblea desde el año 2011, que de las 5 leyes que aprobó en estos 100 días, 4 son de proyectos urgentes en materia económica, es decir, proyectos presentados por el presidente de la República. Nos llama mucho la atención el hecho de que hay un número bajo de proyectos de ley que se han presentado. Esto no digo que sea ni positivo ni negativo, pero sí dista de anteriores periodos legislativos. Se han presentado no más de 35 proyectos de ley, en los cuales pues no sabemos si es que se los va a tratar o no, considerando que el mayor legislador ahora se ha convertido el presidente de la República. Y pues en la misma línea de legislación, lo que tú mencionabas antes de dar inicio, el hecho de que no solo es la cantidad, sino la calidad, y ahora se está cuestionando el contenido de estas leyes aprobadas, se los está cuestionando en la Corte Constitucional. Y aquí yo creo que hay que ser claros con algo, Verónica. El tema respecto de la perspectiva que puede tener el gobierno para garantizar seguridad es un tema que sin duda puede entrar en debate. Yo creo que es necesarísimo debatir, por ejemplo, sobre la imputabilidad de los menores, que es necesario debatir, por ejemplo, sobre el indulto a los miembros de las fuerzas de seguridad. Pero pretender hacer creer a los ecuatorianos que estos dos aspectos son necesarios para generar un equilibrio fiscal es engañar a los ecuatorianos. Ahí no existe una unidad de materia. Y esto podía haber sido corregido o por el presidente de la República enviando un proyecto de ley que tenga unidad de materia, o por la misma Asamblea Nacional, pues identificando que esto iba a contravenir las disposiciones que existen en nuestro país. Esta falta de calidad en los proyectos de ley termina siendo también contraproducente para el gobierno porque tiene leyes que no se pueden aplicar. Así es. Bueno, es complejo. Me recuerdo cuando estaba de ministro José de la Gasca que él decía que sí existe unidad de materia porque el Ejecutivo sí envió el proyecto bien hecho. Lo que pasa es que en el debate se incluyen otras cosas y bueno, ahí ya no es culpa de ellos, ¿no? Más o menos.
Más bien hemos visto proyectos de ley, por ejemplo, veamos el de transparencia social, que se lo vendía como una ley de fundaciones, pero al final del día terminaron reformando las atribuciones de la UAFE, terminaron reformando, por ejemplo, aspectos referentes a tributos para las empresas que no distribuyan la totalidad de sus utilidades, y salió así desde el Ejecutivo. Ojo, yo más bien creo que la Asamblea Nacional ahí mejoró la normativa referente a la garantía de la libertad de asociación como un derecho, pero probablemente va a ser controvertida nuevamente en la Corte Constitucional. Entonces, estamos viendo una Asamblea Nacional, y aquí hay que decir las cosas como son, que probablemente está repitiendo las prácticas del pasado. En el periodo 2013-2017 criticábamos tener una asamblea de alzamanos porque no debatían a profundidad los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, y ahora tenemos lo mismo. Proyectos de ley que no tienen el tiempo suficiente para ser debatidos y que son aprobados sin más por parte de los legisladores oficialistas. ¿No se estaba debatiendo adecuadamente, al menos, por ejemplo, estos proyectos de ley urgente que ya fueron aprobados y que ahora están en escrutinio en la Corte Constitucional? ¿A su criterio faltó debate? Sin duda que sí, y creo que hay dos aspectos que juegan en contra. Yo creo que existe poca criticidad dentro de la bancada de ADN hacia lo que propone el Ejecutivo, y eso lamentablemente afecta a la democracia, pues no evidencia una debida independencia de poderes. Pero adicionalmente juega en contra el hecho de que al presentarse proyectos urgentes en materia económica, el tiempo de debate es mucho menor, son 30 días. Y eso hace que la Asamblea Nacional probablemente pues no dé la profundidad debida a lo que se tiene que discutir, sin dejar de lado algo que también llama la atención, y es cómo el presidente Olsen maneja los debates dentro de la Asamblea Nacional. Pues hemos podido ver una serie de videos en los cuales constantemente interrumpe a los asambleístas de la oposición, y también no podemos saber si es que está otorgando de manera equilibrada la palabra a los asambleístas de la oposición, pues lamentablemente no se transparenta los pedidos de palabra que realizan estos asambleístas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué pasa con la fiscalización que se ha dado o no se ha dado en estos 100 días de Asamblea Nacional? Esto también nos ha llamado la atención este periodo legislativo, porque dentro de las 140 y pico de votaciones que se realizaron en el Pleno durante los 100 primeros días, solo el 2% corresponde a procesos de fiscalización. Entonces estamos viendo una Asamblea Nacional que no está dando paso a la fiscalización, y esto incluso se evidencia con hechos como, por ejemplo, cuando se trató de declarar la emergencia en el sector salud. Los asambleístas comenzaron a darse las vueltas, que sí, que no, y después terminaron cediendo. Otro de los datos que nos llama la atención es que se han presentado casi 1.200 solicitudes de información. La constante en anteriores periodos legislativos era que al menos al 90% de estas solicitudes se brinda respuesta. Claro. Aquí no hemos superado el 70%. Entonces, se puede evidenciar que tal vez existe una directriz por parte del Ejecutivo y otras funciones del Estado de no dar respuesta a los asambleístas y a sus requerimientos. Y eso sin duda es un obstáculo para la fiscalización. Yo creo que es importante recordar que la Asamblea Nacional no solo aprueba leyes, sino que también controla que las otras instituciones del Estado hagan bien su trabajo. Pero si es que no se entregan solicitudes, no se entregan respuestas a las solicitudes de información, lamentablemente este trabajo no puede ser realizado. Por supuesto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, de casos de fiscalización, de intentos de fiscalización, por ejemplo, con la ministra Manzano, que no fue calificado siquiera, bueno, su juicio político se cayó? ¿Y cómo vemos de esos intentos también de juicio político? Bueno, esto también ya se avisoraba en razón de cómo está integrada la Asamblea Nacional. Recordemos que para ahora destituir, censurar y destituir a un ministro se requiere una mayoría calificada. Eso quiere decir más de 100, exactamente, ¿no? 102 votos. Y lo único que podría dar paso a esto es que tanto la Revolución Ciudadana como ADN pues unan fuerzas para irse en contra de algún ministro u otras autoridades del Estado que también requieren las 2/3 partes de los votos. Y eso difícilmente se va a dar. Pero veamos cómo existen tal vez aquí en este caso pues dos posibilidades. Se bloquea un intento de fiscalización, de enjuiciamiento político en contra de la ministra Manzano, pero probablemente el enjuiciamiento político en contra de Juan Esteban Guarderas, en contra de Gonzalo Albán, pues sí pase, ¿no? Porque ahí vemos que hay un tinte político más que un tinte de control.
Por ejemplo, el de Solanda Goyes también, se salvó Solanda Goyes. Sí, en este caso, pues nuevamente no hubo los votos. Claro. Y yo también creo que hay que identificar con cuánta responsabilidad se está haciendo los procesos de fiscalización, o si nuevamente, como se criticaba en anteriores gobiernos, pues se está utilizando una fiscalización a la carta, fiscalización a actores que son incómodos políticamente hablando, y pues esto claramente dista del nuevo Ecuador que nos ofrecieron. Ahora hablemos de las votaciones en el Pleno, lo que se ha dado de estas mayorías que normalmente suelen ser móviles en nuestro país. Suele haber mucho caso de transfugismo o conocido como camisetazo. ¿Cómo vemos de, ADN como la principal fuerza política? Muchos asambleístas que han estado en otras, por ejemplo, los 6 de Pachacuti, que, han votado simpatizando con ADN. ¿Cómo vemos todo eso? Y también el hecho de que, por ejemplo, el correísmo ha ido perdiendo, más bien se ha ido desgranando de a poco. Bueno, sí, de hecho, la organización que más asambleístas ha perdido durante estos 100 primeros días es la Revolución Ciudadana. 5 legisladores han decidido separarse de sus filas y, claro, aparecen como independientes. Claro. Frente a los medios de comunicación, frente a la opinión pública, pero en el momento en el cual analizamos las votaciones vemos que votan con el gobierno. Lo mismo sucede con asambleístas de Pachacuti. Pero este no es un fenómeno nuevo para ADN. ADN, de hecho, en el periodo legislativo anterior fue el partido político que más camisetas recibió. Pasó a recibir prácticamente cerca de 15 legisladores de los 12 con los que había llegado aproximadamente, y eso pone en evidencia que la estrategia de ADN es ir captando voluntades. A mí lo que me preocupa, haciendo un análisis cualitativo, es cuál es la coherencia ideológica que puede existir en el oficialismo. ¿A qué me refiero? Tenemos un presidente que toma medidas relacionadas tal vez a la centro-derecha en materia tributaria, económica. En la página web de ADN vemos que se caracteriza como un movimiento de centro-izquierda. El mismo Daniel Noboa ha dicho que su referente en política es Lula da Silva, pero tenemos al mismo tiempo asambleístas como Andrés Castillo, que son de extrema derecha, militando en ADN. Entonces, ¿hasta qué punto esta coherencia ideológica le hace bien al país y permite un debate responsable sobre cuál es el modelo de desarrollo que estamos buscando? Claro. Y esto también, pues, tiene otra arista. Estos camisetazos hace que probablemente se abran ventanas a la corrupción, porque asambleístas independientes, asambleístas de otras bancadas políticas, pues probablemente van a pretender algún tipo de prebenda a cambio de sus votos. Eso es complejo y es un fenómeno que lamentablemente se da, y que las prácticas que se han cuestionado de hace tiempo, pues se vuelven a repetir en cada legislativo, ¿no? Como dicen, cada vez nos dejan la vara más baja y nos siguen decepcionando, Marcelo. Sí, y creo que los parlamentos en Ecuador en los últimos años empiezan con una buena imagen. Tienen alta expectativa por parte de la ciudadanía, pero con el pasar de los días terminan cayendo en las mismas prácticas. De hecho, me llama la atención cómo incluso la estrategia comunicacional del presidente Olsen cambió. En las primeras semanas era alguien que aparecía mucho, que buscaba visibilizar su trabajo. No vaya a ser que tuvo un jalón de orejas desde Carondelet diciendo, cuidado, estás brillando demasiado, y aquí solo puede brillar uno, ¿no? Bueno, no sabemos eso, pero se puede especular. Ahora, de la gestión de los asambleístas, aquí veo un análisis muy importante que hace FCD, y por ejemplo dice: los que no presentaron gestión, está Pamela Aguirre, Ronald González del RC, 0 proyectos de ley presentados, 0 pedidos de información, 0 intervenciones. También está Dominique Escobar, Erwin Mendoza, Graciela Ramírez, Elizabeth Vega, Dominique Serrano, que es el niño dibujante, que se lo conoció justamente por eso, ¿no? Imagínate salir del colegio prácticamente a ser asambleísta y que nadie te conozca, y que luego pues metas un poco la pata y te conozcan por algo así. Sí, yo creo que eso también pone en evidencia estos casos que hacen que los ciudadanos desconfiemos de la Asamblea Nacional. Creo que es necesario recordar a la ciudadanía que los asambleístas que son electos por nosotros tienen obligaciones que cumplir, tal y como tenemos que cumplir todos los ecuatorianos de nuestro trabajo. Pero lamentablemente existen asambleístas que no están ni presentando proyectos de ley, ni presentando pedidos de información, y tampoco interviniendo dentro de los debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y aquí yo creo que existe una responsabilidad compartida.
La una, sin duda, viene de los partidos políticos, tanto en el antes, en el durante y en el después. ¿Y a qué me refiero? ¿Hasta qué punto los partidos políticos están filtrando a los candidatos? Si es que ya son electos, ¿cuán responsables son con sus procesos de formación? Y en el después, ¿en dónde está la depuración? Si es que estamos evidenciando que no hay trabajo, los partidos políticos tienen que hacer procesos de control, de depuración, de disciplina interna para proteger la imagen del partido. Y la otra, sin duda, la responsabilidad del ciudadano. Quienes terminan escogiendo esos asambleístas son los mismos ciudadanos. ¿Hasta qué punto nos estamos dando el trabajo de identificar a quién escogemos o simplemente seguimos con las lógicas caudillistas de que, bueno, son los asambleístas de Noboa, son los asambleístas de Correa, son los asambleístas de Nebot? Votar en bloque, ¿no? Entonces además, es deber de los movimientos y partidos poner a las mejores personas. Nosotros no tenemos la opción de seleccionar. Claro, antes cuando no se votaba en bloque ponían a cantantes, a artistas que más o menos eran visibles y uno iba seleccionando, pero ahora no se puede. No se puede, y eso es parte del sistema democrático y que lamentablemente se convierte en un sistema democrático sastre. Cada 4 años nos cambian las reglas del juego para tratar de buscar el mayor beneficio para el partido político de turno. Y ojo, esto termina afectando no solo a ADN, también a la RC. Veamos como Mónica Palacios termina siendo, Pamela Aguirre termina siendo también una asambleísta conocida, pero que claramente no está demostrando gestión. Lo mismo sucede, por ejemplo, respecto de los asambleístas que más faltaron a las votaciones. Me llama mucho la atención el caso de Mónica Palacios. Imagínese, le pongo un ejemplo, Verónica, que usted solo viniera a 4 de cada 10 programas. Seguramente ya no seguiría trabajando acá. Lo mismo me pasaría a mí en la fundación. Pero existe la asambleísta Mónica Palacios que únicamente... ¿Deja suplentes? No. Simplemente no va. Ese es el problema, que de hecho va a la asamblea, está presente en la constatación de quórum, es decir, cuando le toman lista, pero al momento de votar se retira. Y luego se escapa quizás convenientemente. O convenientemente, o considera que ya su voto no tiene ningún tipo de incidencia y decide no votar. Entonces, ella está votando únicamente en 4 de cada 10 votaciones. Pero a pesar de eso, los ecuatorianos le seguimos pagando el sueldo. Y esos casos son los que es importante que le pongamos un ojo, porque ponen en evidencia asambleístas que no quieren cumplir con su trabajo. Y eso lamentablemente nuevamente hace que los ecuatorianos desconfiemos de la institución. Y eso a todas luces está mal. Hablemos de los escándalos un poco. Este último que se dio de Nuria Butiñá, de este señor Chamba también, que por contratar a su ex. Eso es ilegal, por ejemplo, en el caso de Diezmos, obviamente, pero contratar a la ex y que dice que tiene credenciales de ministra, ¿eso es ilegal o simplemente es impresentable? Y eso yo le sumaría otro escándalo, por llamarlo así, que es el de Valentina Centeno pidiendo licencia sin sueldo durante un año. No puede pedir un año, además, exactamente, ¿no? A ver, empecemos. En el caso de Nuria Butiñá, yo creo que va a haber un problema acá, y es que en el caso de que se recomiende la destitución porque se ha identificado que existen diezmos, pues también se requieren las 2/3 partes de los votos. Y probablemente aquí jugará un espíritu de cuerpo, claro, y hará que no se lo destituya. Ojo, lo mismo pasó con Egner Recalde en el periodo legislativo anterior. Así es. Se había sugerido por parte del Comité de Ética la destitución, no hubo los votos, se salvó. Pero esto también pasa a un siguiente nivel, Verónica, que me preocupa, y es que después se abren procesos de investigación penal en los cuales se sugiere, o más bien se investiga el delito de concusión, pero en los últimos 6 casos de diezmos en el país, 5 de ellos se han acogido a la suspensión condicional de la pena. Es decir, que los jueces dicen, bueno, vea, bonito, bonita, nosotros confiamos en usted, no se va a ir a la cárcel, sino que va a estar demostrándonos que sigue aquí en el país, presentándose en el juzgado cada 15 días. Entonces los ecuatorianos obviamente vamos a sentir una frustración porque hay impunidad. Únicamente en el caso de Bella Jiménez, que hubo una sentencia en julio de este año, se determinó prisión de 1 año, pero habrá que ver si es que la termina cumpliendo o no la termina cumpliendo. En el caso del asambleísta Chamba, a pesar de que no existe normativa que prohíba contratar a la ex, yo creo que es un tema de ética y de moral. Y yo creo que en ese aspecto no hay lugar a dudas. El contratar a quien fue la madre o el padre de mi hijo, pone en evidencia que no existe un debido comportamiento. Los asambleístas son los llamados a ser el referente del mejor comportamiento de los ecuatorianos, que representen lo mejor de los ecuatorianos dentro del pleno de la Asamblea Nacional, y esto creo que está mal. Creo que es una oportunidad para 2 cosas, para que el asambleísta Chamba reconozca el error y diga, mira,
voy a cambiar de asesor y mi asesor va a tener estas características para que también tenga la posibilidad de ser considerado ministro, como dice él, pero también, pues, por el otro lado, que la Asamblea Nacional regule de mejor manera el nepotismo. Existe nepotismo, incluso este nepotismo indirecto que se conoce. ¿Qué es esto? Por ejemplo, Marcelo Espinel es asambleísta, pero yo no puedo contratar a mis familiares, pero Verónica Larrea también es asambleísta de mi mismo partido. Y le digo, Verónica, contrata a mis familiares, claro, yo contrato a los tuyos, y de esa manera pues nos salvamos. Lo que pasó con Dominique Serrano, ¿no? Que ahí se vio, ya no me acuerdo cómo era el cuento, pero era telenovelesco. Exactamente, entonces existe la posibilidad de que la Asamblea mejor regule esto. Y finalmente, en el caso de Valentina Centeno, yo creo que también, a pesar de que la normativa no es clara, porque la licencia sin sueldo se aplica para servidores públicos, no funcionarios de elección popular, yo creo que aquí también es un tema de responsabilidad con los votantes. Los ecuatorianos votaron para que Valentina Centeno lo represente, claro, y en el caso de que ella no lo pueda hacer, debería dar un paso al costado y permitir la titularización de su suplente. Ella definitivamente, si es que considera que es su momento para estudiar su maestría, que dé paso a que su suplente se titularice en el cargo y que ella comprenda que perdió pues la representación, o en su defecto que posponga esta maestría. Eso es lo ético, eso es lo responsable, y no jugar con el hecho de que, bueno, voy a obtener una licencia ahora, estudio y después tengo mi carguito asegurado. Qué lindo, ¿no? Él está esperando el curul. Y ojo que esto ya hicieron también los asambleístas con la reforma al Código de la Democracia. En la reforma al Código de la Democracia que se dio hace pocas semanas, se determinó que ahora, para optar por otro cargo público, no hay que renunciar al cargo que actualmente tienen. Esta creo que es una jugada de ADN de cara a que varios asambleístas, gracias a la visibilización que tienen, pues busquen los gobiernos locales durante el año 2027, pero que tengan garantizado el puesto. Claro. Voy a poner un ejemplo. El día de mañana Adrián Castro decide buscar a la alcaldía de Cuenca, resulta que no gana la elección, pues no hay problema, vuelve a la Asamblea Nacional. Sí, realmente es complejo, es para debatirlo. También en esta asamblea hemos tenido un caso asqueroso. Me refiero al caso de Santiago Díaz Asque, acusado por violación. Esto fue, bueno, más de un escándalo, ¿no? Sin duda, y esto también yo creo que hay que analizarlo en una perspectiva un poco más amplia. El Observatorio Legislativo hace 2 años había solicitado información a la Fiscalía sobre cuáles son las investigaciones, las instrucciones fiscales, los procesos que se estaban llevando en contra de asambleístas desde el año 2011 hasta el año 2021. Verónica, existían casi un centenar de investigaciones en contra de asambleístas por distintos delitos. Yo le pregunto a usted, ¿ha visto alguna sanción? Ninguna. Ese es el problema de la impunidad, que se aprovechan del cargo de asambleístas, de las conexiones, para que no existan sanciones. Existen una serie de delitos. Se meten asambleístas para evadir la justicia, aprovechándose de la impunidad. Terrible. Exactamente, y eso hace nuevamente que los ecuatorianos estemos cansados de esta situación, que desconfiemos de las instituciones. Incluso yo recuerdo que cuando desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo elaboramos el barómetro de la corrupción hace 2 años, para los ecuatorianos la institución que es percibida como más corrupta son los partidos políticos. No se confía en los partidos políticos y eso hace que nuevamente los ciudadanos estemos cansados de lo que vivimos en el día a día. ¿Qué podemos esperar con todo lo hablado, Marcelo, de la Asamblea en lo que el tiempo que le queda? Porque, bueno, han pasado cosas bastante intensas en estos 100 días. A ver, yo creo que ya no se puede dar por sentado que la Asamblea Nacional o el gobierno tiene una mayoría. Veamos cómo con las justas lograron aprobar la Ley de Transparencia Social. Claro, 78 votos, ¿no? Exactamente. Si es que el gobierno no cambia esta perspectiva de quererse imponer como una mayoría y no busca el diálogo y el consenso, probablemente las cosas se pueden poner cuesta arriba. Creo que en la misma línea existen aspectos que pueden afectar directa o indirectamente no solo al gobierno, sino también a la Asamblea Nacional, y son las denuncias sobre falta de gestión, la crisis de salud, el tema de inseguridad que realmente no encuentra una solución y las muertes siguen aumentando, la falta de empleo en el país, pues creo que tiene que ser un llamado de atención al gobierno y a la Asamblea Nacional para enfocarnos en resolver los problemas que tiene el ciudadano de a pie. Así es.
Creo que es importante que la Asamblea Nacional dé un cambio a su perspectiva, que realmente se convierta en una asamblea democrática, y eso implica aprobar leyes que respeten los derechos fundamentales y la Constitución, dar paso a la oposición para que se puedan generar acuerdos sobre la mesa, y que adicionalmente, pues como comento, se trate de tener una perspectiva de resolver los problemas de la gente. Caso contrario, la Asamblea Nacional seguirá pues siendo esta institución que los ecuatorianos lamentablemente no tenemos una buena imagen. Lamentablemente, como digo, cada vez dejan la vara más baja, ya casi en el subsuelo, y nos siguen decepcionando. Es impresionante. Yo quiero agradecerle a Marcelo Espinel, subdirector en FCD, por este análisis del desempeño legislativo, la fiscalización, representación y transparencia en nuestros 100 días de gestión de la Asamblea Nacional. Hoy dedicamos una parte importante del programa justamente a tomar el pulso a la Asamblea. Gracias. Marcelo, ¿algún mensaje para nuestros amigos oyentes? Bueno, sí, yo creo que es importante que la ciudadanía se informe sobre qué es lo que están haciendo los asambleístas. Una cosa son las encuestas de percepción, que últimamente le dan al presidente de la Asamblea poco más del 45% y a la Asamblea poco menos del 50% de aprobación. Pero otra cosa son los datos de gestión. Son datos de gestión que identifican asambleístas que no están haciendo su trabajo, asambleístas que ni siquiera van a votar, y los ciudadanos debemos recordar que la participación en democracia no solo es elegir cada 4 años a nuestros representantes, sino controlarlos. El Observatorio Legislativo lo que hace es entregar estos datos a la ciudadanía para que se fomente el debate público. Los asambleístas que han trabajado están contentos con los datos, y aquellos asambleístas que no han trabajado claramente encontrarán una excusa para justificarse. Ya me imagino. Y bueno, nuestros amigos oyentes, si quieren profundizar en ese tema, siempre pueden entrar a la página web de FCD, ¿no? Allí está el informe completo, que es descargable además, y que puede revisar todo el trabajo que hacen y bueno, todos los datos que están sobre la Asamblea Nacional. Y también, para no distar de la estrategia comunicacional del gobierno, también hacemos unos divertidos TikToks. Ah, bueno, si quieren verlo en TikTok también es importante. Ya les voy a seguir también. Gracias a Marcelo Espinel por acompañarnos, su director de FCD, hablando de la gestión de la Asamblea Nacional, amigos.